noches, hermanos. Qué maravilloso es poder disfrutar la presencia del Señor. Es mi deseo y es mi oración que cada uno de ustedes pueda disfrutar esa presencia que nos llena, que nos satura, que nos completa. Damos gracias a Dios por su palabra, por su amor y por su misericordia. Bienvenidos a un momento con Dios. Vamos a continuar nuestro estudio. Esta noche vamos a leer el capítulo 24 del libro de los Hechos. Así que recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Dice así su palabra. Hechos 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de los que ellos me acusan ahora. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en voz alta acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Continuamos aquí con el relato que estábamos viendo ayer, y vemos cómo continúa este juicio
Félix le había dicho que iba a esperar que llegaran los judíos, los acusadores, y que dijeran qué tenían. Llegan los acusadores, llevaban a Tértulo por vocero para que él fuera el que hablara. Tértulo lo primero que hace es tratar de congraciarse con Félix con palabras lisonjeras y para lograr así su atención. Sin embargo, Félix no les presta mayor atención y decide mandar a llamar a Pablo y decirle a Pablo que hable y que se defienda. Y Pablo empieza a hablar y él habla en su defensa y él dice que él no ha hecho nada y que ellos no pueden probar, que lo único que él ha hecho es predicar acerca del camino. Cuando nosotros escuchamos y leemos aquí que se está hablando del camino en la palabra del Señor y lo encontramos con C mayúscula, está hablando del Evangelio de Jesucristo. Está hablando de este grupo de hombres y de mujeres que veían en Jesucristo al Mesías prometido. Este grupo empezó a denominarse así, los del camino. Solo que siempre lo encontramos con C mayúscula. Por eso él dice, es que es de los que somos del camino. Y él tenía una fe en Dios inquebrantable, a pesar de que su mismo pueblo era el que lo estaba traicionando, era el que lo estaba queriendo matar. Sin embargo, él estaba dispuesto a continuar. Sabía cuál era el corazón de ellos, sabía cuál era el celo de ellos. Él mismo había sentido ese celo, pero había sido transformado por la gracia de Dios. Nosotros no somos quienes para criticar a quien está allá afuera. Si el Señor mismo nos ha traído de ahí y ha transformado nuestro corazón, en lugar de criticar y de señalar, pidámosle a Dios que nos dé misericordia y nos dé amor, para que movidos en misericordia y con amor del amor que viene de Dios, nosotros podamos llevar el Evangelio. No importa si nos critican, no importa si no lo entienden, si no lo aceptan. Cuando el Espíritu Santo toque, va a quitar esa venda de sus ojos. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que seguir hablando. Pablo continúa y está dispuesto y continúa, nos menciona aquí de bastante tiempo, nos dice que 2 años, hasta que fue el cambio de Félix y que lo llega a suceder Porcio Festo. Y Félix todavía por querer congraciarse con los judíos, lo deja preso. Sin embargo, Dios sabía que era lo que permitía. Nada de lo que sucede en nuestras vidas, si estamos bajo la voluntad de Dios, va a ir en contra de lo que Él dispone. Pablo estaba dentro de la voluntad de Dios, estaba sirviéndole en lo que Dios le había dicho. Así que Dios sabía por qué lo tenía ahí. Y lo que motivaba y movía en la iglesia el hecho que Él estuviera ahí y que se mantuviera firme, Él ya les había dicho. Él había hecho su trabajo. Y ahora pues en este tiempo que estaba en prisión y que estaba sufriendo, Dios sabía lo que tenía y lo que estaban haciendo los hombres de fuera. Porque nosotros no dependemos de un hombre, dependemos de Dios. Así que si de repente alguien estaba desviando su corazón y poniendo la atención en Pablo, ya no era necesario que él estuviera ahí, para que regresaran su atención y su mirada a Jesucristo, que es el único a quien nosotros debemos ver. No desviemos nuestra mirada y nuestra atención. Es a Él a quien nos debemos, es a Él a quien nosotros seguimos. Así que Dios sabía lo que hacía con Pablo, Dios sabía lo que estaba haciendo con su iglesia. La iglesia tenía que seguir creciendo y seguir caminando como sin Pablo, porque la cabeza es Cristo, no Pablo. Así que no importaba. Él estaba trabajando con él. Y mientras tanto, él daba testimonio. Y él estaba firme. Según Félix era para congraciarse con los judíos, Dios sabía por qué era. Porque el propósito de Dios se iba a cumplir en Pablo. Y se cumplió. Que el propósito de Dios se cumpla en ti. Que el propósito de Dios para tu vida se cumpla en tu vida. Para la honra y para la gloria de Dios. Siempre con nuestra mirada puesta en Él. El autor y consumador de la fe. Vamos, hermanos, oremos, platiquemos con el Señor, alabemos, glorifiquemos su santo nombre.
Démosle gracias y presentémonos ante Él como instrumentos útiles en las manos de Dios y siempre dispuestos a mantener nuestra mirada puesta en Él. Vamos, hermanos, que el Señor los bendiga.